Bienvenidos alumnos de segundo de secundaria. Les habla el profesor Nilton Morales. El tema de hoy día es movimiento rectilíneo uniforme variado. Para poder entender este tema, vamos a tratar de saber qué significa esto en el curso de física. Por lo tanto, vamos a diferenciar. En el tema anterior hubo el MRU y acá está incluido el MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Observemos un momento. Si te estás dando cuenta, en el punto A comenzó con 6, en el punto B se mantuvo con 6 y en el punto C cambió a velocidad 12. ¿Qué significa ello? Que en el punto A, B, MRU, en el punto BC fue MRV, que significa que ahí se observa que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, las velocidades van a cambiar del punto inicial al punto final. Entonces, ¿qué significa ahí? Que vemos que una velocidad constante en ese tramo. Ahí, como le estoy dando a entender, en cada tramo tenemos velocidades constantes y velocidad variable. Por lo tanto, vamos a observar un poco lo que es la aceleración, de manera que se observe como fórmula. Sabemos que la velocidad es igual a velocidad sobre tiempo. ¿Qué me implica? Me implica que va a haber una velocidad final que va a ser restada con una velocidad inicial sobre un intervalo de tiempo. Por lo tanto, ¿qué características tiene el tema de MRV? Significa que su trayectoria es rectilínea. Posee aceleración constante. Su velocidad cambia de manera proporcional por cada segundo. En este caso tenemos un auto ahí, el verde, tenemos una trayectoria. Lo que vamos a observar, eso es una velocidad inicial. También vamos a observar la aceleración y vamos a preguntarnos, ¿qué nos indica la aceleración? En el primer punto tenemos que tiene el mismo sentido que la velocidad. Están señalando hacia la derecha. Por consecuencia hará aumentar la velocidad porque tienen el mismo sentido. Y al paso de cada segundo en 2 unidades va a hacer que aumente la velocidad inicial. Por cada segundo que aumente va a aumentar en 2 unidades. En este caso, si la velocidad fue 15, pasa un segundo, ahora será 17, pasa otro segundo, 19 y así sucesivamente, va a ser de manera proporcional el aumento de su velocidad. Ahí tenemos que saber un poco la definición, por ejemplo, de estos símbolos llamados velocidad. Ahí nos indica que por cada segundo avanza 5 metros. El otro, por ejemplo, ahí, que me indica que por un segundo avanza 18 metros. Entre los dos, el 18 es el de mayor valor, por lo tanto es el de mayor velocidad. Hay un ejemplo en función a lo que es la aceleración. Para entender un poco, ahí tenemos un valor de 10 metros sobre segundo. ¿Implica qué cosa? Que por un segundo cambia su velocidad en 10 unidades o en 10 metros por segundo. Si tengo ese tipo de valor. Pasemos al siguiente. Es importante saber un poco de las ecuaciones especiales de MRV. Aquí tenemos. Y ahí, si te has dado cuenta, tienes velocidades y tienes representaciones simbólicas y a los cuales tienes que entender qué significa. V sub 0 significa velocidad inicial que vamos a trabajar con metros por segundo. V sub F significa velocidad final que va a estar trabajada en metros por segundo. D va a ser distancia expresada en metros, T en tiempo expresado en segundos y A va a ser representada por la aceleración y esto va a estar utilizando metros sobre segundo al cuadrado. Todas estas ecuaciones
van a ser usadas de acuerdo al tipo de problema que vamos a tener que utilizar. Ahí sabemos también que dentro de las fórmulas hay un positivo y un negativo. Solamente en las ecuaciones que tienen un más menos, vamos a utilizar cualquiera de esos dos dependiendo de la circunstancia del problema y del móvil. Por ejemplo, el móvil está acelerando, utilizaremos el positivo. Cuando el móvil está desacelerando, vamos a utilizar el signo negativo. Si el móvil, por ejemplo, parte del reposo, se sobreentiende que va a comenzar con velocidad igual a 0. Y si un móvil en un problema te dicen que se detiene, entonces su velocidad final va a ser 0. Tomen apuntes en función a estas ecuaciones. Ahora tenemos dos autos, a los cuales el auto verde va a tener una velocidad inicial de 25, va a tener una aceleración de 4 ahí, como se observa donde están apuntando. Ahí vamos a observar que el auto se mueve. Pasa 2 segundos. ¿Y qué significa que ha acelerado el auto? Lo que queremos saber es cuál es su velocidad final. Utilizando una de las fórmulas, ponemos ahí la velocidad inicial 25 más la aceleración por 2, que es el tiempo que se ha demorado. Entonces ahí sabemos que la velocidad final va a ser 33. De la velocidad inicial a velocidad final ha habido un aumento de velocidad. Ahora, en el auto naranja, si te has percatado, ahí vamos a poner la velocidad inicial 20. Vamos a observar una aceleración. Y si te has dado cuenta, la aceleración ahora está en sentido contrario de la velocidad. ¿Qué va a pasar? El auto va a tener un recorrido de 5 segundos en el cual va a haber una desaceleración. Por lo tanto, aquí vamos a hallar su velocidad final. Ahí vamos a poner la velocidad inicial 20 y ahí vamos a utilizar el signo negativo, menos. Ahí ponemos 3, que es la aceleración, entre paréntesis multiplicado por 5, que es el tiempo que se ha demorado. Ahí observamos que la velocidad final va a ser 5. Si te has dado cuenta, la velocidad inicial, que ha sido 20, pasó a velocidad de 5. Significa que ha disminuido y por lo tanto es una desaceleración. En esta ocasión observamos un auto verde en el cual nos está diciendo hallar la distancia que recorre el móvil luego de 2 segundos. Si parte del reposo. Ya por la teoría anterior sabemos que cuando parte del reposo su velocidad inicial va a ser 0. Y aquí me piden hallar la distancia. Ahí se observa en la llave el recorrido que va a tener y la distancia simbolizada por D. Por lo tanto, aquí el auto comienza a moverse y vamos a usar una ecuación al cual vamos a usar el signo positivo. ¿Por qué? Porque está acelerando. Por lo tanto, se va a multiplicar el 0 por el tiempo que se ha demorado, que es 2 segundos, más un medio por 3, que viene a ser la aceleración, multiplicado por 2 elevado al cuadrado, que es el tiempo. En este caso la distancia vale de 6. En este caso tenemos otro móvil en el cual me dicen hallar la distancia que recorre y aquí me está observando de que comienza con una velocidad inicial de 16, va a demorarse 2 segundos y a su vez aquí está señalando que va a haber una desaceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración, que vale 2, está en sentido contrario a la velocidad. Por lo tanto vamos a usar una fórmula. Sabemos que ahí el carro se está moviendo y esta fórmula es: ahora vamos a usar con signo negativo para hallar la distancia. Ahí estamos reemplazando 16 como velocidad inicial multiplicado por 2 con el tiempo que se ha demorado. Ahí estamos usando el negativo multiplicado por un medio por
la aceleración que vale 2 y por el tiempo que se ha demorado 2 elevado al cuadrado. Y esta operación es sencilla, vale 28. Bueno, alumnos, eso es todo y espero que hayan entendido paso a paso en qué momentos se utiliza el signo positivo y el signo negativo. Nos estaremos comunicando en la siguiente clase.